Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Sintonía Mercantil. Les saluda Valeria Bravo, miembro de la Comisión de Podcast del equipo de Derecho Mercantil. Es un gusto acompañarlos una vez más en este espacio dedicado al análisis de los temas relevantes del derecho empresarial y de la competencia. El día de hoy abordaremos una materia que ha cobrado especial importancia en los últimos años a partir de la entrada en vigencia del régimen peruano del control previo de concentraciones empresariales. Nos referimos al papel que cumplen las eficiencias económicas dentro de la evaluación de operaciones de concentración y a los desafíos que plantea su análisis en la práctica. Cuando dos empresas deciden funcionarse o integrarse, surge una pregunta fundamental. ¿Cómo afectará esa operación al mercado? Si bien algunas concentraciones pueden generar preocupaciones desde la perspectiva de la competencia, también puede producir beneficios económicos, como reducciones de costos, mejoras productivas o incentivos a la innovación. Esto plantea un importante desafío para la autoridad: evaluar cómo interactúan esos potenciales beneficios con los riesgos que una operación podría generar para la competencia. En el Perú, la ley número 31112, la ley que establece el control previo de cooperaciones de concentración empresarial, incorporó expresamente el análisis de eficiencias dentro del examen que realiza el INDECOPI. Sin embargo, la experiencia acumulada desde su entrada en vigencia ha puesto de relieve la importancia de evaluar no solo los beneficios que una operación puede generar, sino también los riesgos para la competencia y los mecanismos disponibles para mitigarlos. Para conversar sobre este tema tenemos el agrado de contar con la doctora Fiorella Sumaeta, socia de Miranda y Amado. La doctora Sumaeta se desempeñó como funcionaria en la sala especializada en defensa de la competencia del INDECOPI y cuenta con una amplia experiencia asesorando a empresas en procedimientos de libre competencia, control de concentraciones y protección al consumidor. Es abogada por la Universidad Mayor de San Marcos y cuenta con una maestría en Derecho por la Universidad de New York, donde fue becaria de Denzel Ward. Doctora Sumaeta, es un verdadero gusto contar con su experiencia en Sintonía Mercantil. Bienvenida. Y bueno, para comenzar, la primera pregunta, ¿no? ¿Qué entiende la doctrina del derecho de competencia por eficiencias económicas en el contexto de una fusión y por qué su reconocimiento dentro del análisis de operaciones de concentración genera tanto debate en la teoría y en la práctica regulatoria? Bueno, primero, buenas tardes. Gracias, Valeria. Gracias a Sintonía Mercantil por esta gentil entrevista. Creo que el momento es bien adecuado porque acabamos de cumplir 5 años de la entrada en vigor de esta norma y creo que hay bastante experiencia por explotar. Lamentablemente no mucha respecto del tema que vamos a conversar hoy día, que es de eficiencias, pero nos muestra y nos da un pantallazo de cómo ha ido avanzando esta institución, ¿no? Las eficiencias son estos beneficios que nacen de una operación de concentración, ¿no? Cuando dos empresas, por ejemplo, se fusionan, lo primero que puede venir a la mente es que se va a reducir la competencia y esto es correcto, ¿no? Si es que antes existían tres competidores en el mercado, ¿no? Y el competidor A y B deciden concentrarse, ¿no? Evidentemente los consumidores, la sociedad va a perder un agente competitivo que imprimía este dinamismo, esta presión en el mercado, ¿no? Entonces, ¿cómo nacen las eficiencias en este aspecto, no? No toda concentración necesariamente va a generar efectos negativos o una concentración, sino que también pueden generar sinergias. Y eso es precisamente las eficiencias. Las eficiencias son estas sinergias que nacen con ocasión de una operación de concentración, ¿no? De acuerdo con la normativa peruana y de otros países también, son aquellas que son inherentes a la operación, es decir, que sin la operación no podrían presentarse, no podrían generarse estos ahorros. ¿Qué tipos de sinergias, qué tipos de eficiencia contempla la normativa peruana? Tres, ¿no? Las de producción, que son las más típicas, las que más conocemos, que son aquellas que generan ahorros en el costo de producción, ¿no? Por ejemplo, si es que antes yo tenía dos tiendas por departamento y cada tienda por departamento tenía un equipo de marketing y tenía un equipo administrativo, ¿no? Hoy en día no necesariamente voy a necesitar esos dos equipos y voy a tener un ahorro porque podría tener un solo equipo, un equipo especializado, ¿no? O fusionado de repente, pero con menos costos en el camino, ¿no? Esta es una típica eficiencia productiva. Genera sinergias, genera ahorros, el proceso productivo, en teoría, es menos costoso, puede generar economías de escala. En algunos casos, por supuesto que los ahorros se generan cuando llegas a un mayor nivel de producción, ¿no? Entonces, esas son las eficiencias de producción. Después también la norma te habla de las eficiencias de asignación, que es la manera como tú vas
valga la redundancia, asignando, ¿no? Alocando estos recursos que pueden ser de maneras más eficientes, de maneras más convenientes, de modo que nuevamente se generen ahorros en el proceso productivo y las eficiencias de innovación, que es básicamente permitir imprimir, introducir nuevas formas de hacer el negocio, nuevas formas de producir, nuevas formas de plantear la manera en la cual se comportan los agentes económicos en el mercado, de manera que se alcanza un estándar que no se hubiera alcanzado si no hubiese existido la operación, ¿no? ¿Por qué es debatible? ¿Por qué es tan cuestionable? Porque es muy difícil de acreditarlo, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice la norma? La norma nos dice que tiene que ser, lo decía yo al inicio, inherentes a la operación. Y para mí esto es el punto más difícil, porque esto es un análisis prospectivo, ¿no? Y es identificar cómo esta eficiencia pudo no haber sucedido si es que no se da la operación, ¿no? Ya de por sí el análisis de control de concentraciones es bastante discutible, es bastante complejo, es un análisis prospectivo, es un análisis de predicción, ¿no? Tenemos que ver cómo va a desarrollarse el mercado en el futuro y en este caso, para el tema específico de las eficiencias, tendríamos que hacer una proyección y ver que no habría manera de llegar a la misma eficiencia si es que no se da la operación. Entonces, creo que el debate y el cuestionamiento que se puede dar en función a las eficiencias y qué tan práctico es lo difícil que puede llegar a ser acreditarlos, ¿no? Claro, justo, ¿no? La ley número 311 incorpora expresamente el análisis de eficiencias como parte de la evaluación que realiza el INDECOPI, lo que veríamos hablando. Entonces, en este sentido, ¿qué papel cumplen estas eficiencias dentro del análisis de una operación de concentración y bajo qué condiciones pueden ser consideradas por la autoridad al momento de evaluar una operación? Ok, a ver, primero las eficiencias son uno de los factores de análisis para decidir si se aprueba o no se aprueba una operación, ¿no? Como yo decía al inicio, tenemos dos agentes que imaginemos que son competidores y deciden fusionarse, ¿no? Se concentran en el mercado, entonces la autoridad tiene que ver cuál es el impacto que tiene esto en el mercado, ¿no? Va a definir su mercado relevante, va a ver cuál es el producto, va a ver cuál es el ámbito geográfico y una vez que tiene definidos sus mercados relevantes, aquellos en los que vamos a decir que son los afectados con la operación o impactados, mejor dicho, no necesariamente afectados, es que se va a identificar cuáles son, en primer lugar, los riesgos, ¿no? Y los riesgos se van a identificar a raíz de diferentes factores, ¿no? Se verá cuál es el número de competidores, se verá, por ejemplo, cuáles son las barreras de entrada en este mercado, ¿no? Mientras más altas son las barreras de entrada, más difícil es que entren nuevos competidores a disciplinar la competencia en el mercado. Se verá los insumos, cómo se adquiere los insumos, los canales de comercialización, una serie de factores que están listados en la normativa. Y uno de estos factores son las eficiencias. Y acá es un punto importante porque la carga de acreditar la existencia de riesgos de la competencia recae sobre la autoridad. Es la autoridad, ¿no?, la que identifica, mira, acá se va a reducir la concentración, ¿no? Los índices HHI van a esperarse, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a pasar de un mercado medianamente concentrado a un mercado altamente concentrado. Pero la carga de acreditar las eficiencias recae en los agentes económicos, la autoridad, y por supuesto, no podría ser de otra manera porque la autoridad no tiene elementos para poder acreditarlo. Entonces, las partes tienen la posibilidad, no la obligación, de acreditar cuáles son las eficiencias de la operación. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Primero, como decía, tienen que acreditar que es inherente a la operación. Muy difícil, ¿no? Porque hay que identificar cómo no podría llegarse al mismo camino, ¿no?, a la misma eficiencia sin la operación. Segundo, que es bien importante, que es trasladable, susceptible de ser trasladado al consumidor. También súper complejo, porque cómo esto ya termina convirtiéndose de repente en un remedio. ¿Cómo acreditas tú que este ahorro, lo que decía al inicio, ¿no?, en las oficinas de marketing finalmente van a ser trasladados en mejores precios o en más calidad o en más innovación a los consumidores? Es bastante difícil. Y lo tercero importante, hay como 5 características en la ley, pero yo los resumo en estas tres, es que sea verificable por la autoridad. ¿Cómo sustentas, cómo acreditas algo prospectivo? Algo que va a Claro, pasar el en el futuro. futuro, ¿no? Ujú. Entonces es sumamente complejo, ¿no? Entonces es tan complejo que en mi experiencia las partes no lo hacen. Dicen, no voy a abrir, no voy a perder el tiempo abriendo la caja y este ejercicio prospectivo. Todo es prospectivo, pero este es incluso un poquito más, ¿no?, de las eficiencias. Si sé que también me pueden aprobar la operación sin entrar a la discusión de eficiencias, si yo me centro en la discusión de los remedios, ¿no? Porque ¿qué va a hacer la autoridad? La autoridad va a decir, hay
3, 4 riesgos importantes a la competencia, ¿no? ¿Qué es lo que podrían hacer las partes? Decir, mira, el riesgo uno se compensa con esta eficiencia, el riesgo 2 con esta eficiencia, el 3 con esta y el 4 con esta. En un mundo ideal, en un mundo teórico, ¿no? Y la autoridad podría decir, ok, perfecto, veo que las eficiencias que son inherentes, acreditables, trasladables al consumidor, han sido capaces, han sido idóneas para poder neutralizar cada una de estas, a cada uno de estos riesgos que yo he identificado, ¿no? Y si veo que es capaz de neutralizar esto, check, te apruebo sin condiciones. Eso no sucede. Es tan complejo que lo que hacen en la práctica las partes es, mira, ok, estas son las restricciones, te voy a luchar de repente algunas, y cuando vas generalmente a fase 2, ¿no? Mira, este riesgo no es de tal manera como tú dices, en verdad sigue habiendo presión competitiva, hacen un análisis, el famoso Guppy que lo manejan los economistas, ¿no? Mira, yo en verdad, no es que si yo me fusiono con esta otra entidad, los consumidores no van a tener alternativas porque nunca venían a mí, en realidad iban al otro competidor. Una serie de defensas de reducción de los riesgos de competencia. Y cuando ya tus 4 riesgos de la fase uno quedan en 2, de repente en la fase 2, decía, vamos a ver cómo remediamos estos riesgos y trabajemos en condiciones, ¿no? Que pueden ser o compromisos que presentan las partes, ¿no? De oficio, es yo me comprometo a mitigar este riesgo con este remedio, o pueden ser estas condiciones que son impuestas de oficio por la autoridad. Dice la autoridad, mira, a mí me parece que te puedo aprobar esta operación siempre que tú hagas ABC, ¿no? Que son las condiciones que terminan siendo impuestas por la autoridad. Entonces, en la práctica, aun cuando existe la figura de las eficiencias, aun cuando está desarrollada, Indecopi tiene unos lineamientos bastante amplios, ¿no? Que te explica cuáles son los tipos de eficiencias, cómo se acreditan, ¿no? Cuáles son los pasos. Lo cierto es que es tan difícil hacerlo que lo que las partes han venido haciendo a la fecha, en estos 5 años de vigencia de la norma, es, ok, voy a luchar por reducir el scope de los riesgos, y una vez que tenemos definidos los riesgos que no pueden ser neutralizados por otros aspectos del mercado, ¿no? Competencia de terceros, potencial entrada de otros competidores, entonces vamos a trabajar en los compromisos, ¿no? Aquellos o en los remedios que vaya a imponer la autoridad para neutralizar estos riesgos, ¿no? Eso es lo que ha sucedido, diría yo, al día de hoy. Entonces, desde su experiencia, cuando una operación de concentración pasa a una evaluación más profunda por parte de la autoridad, ¿cuáles son los principales riesgos para la competencia que suelen generar preocupación y qué factores resultan determinantes para identificarlos? Mira, yo te voy a decir que los riesgos, al margen de la división teórica, ¿no? Unilaterales, etcétera, los riesgos van a depender de cuáles son los traslapes entre las partes de la operación, ¿no? Si es que estamos hablando, hablemos de una adquisición de acciones, ¿no? Por ejemplo, un conglomerado, imagínate que tiene, no sé, bancos, supermercados, escuelas, lo que fuese, ¿no? Compra a una empresa, no sé, a una escuela, vamos a decir. Ahí puedes tener dos tipos de relaciones, ¿no? Por supuesto vas a tener una relación horizontal, porque van a haber dos competidores que participan en el sector educativo, por ejemplo. Imagínate que los dos tienen escuela. La Target es una escuela, un colegio, ¿no? Y el conglomerado tiene un colegio. Vas a tener un riesgo horizontal. ¿Por qué? Porque tienes dos competidores, teóricamente, ¿no? Dos competidores que van a dejar de competir en el mercado de sector educativo, de centros educativos primarios, imagínate, y ahora van a estar fusionados. Pero también puedes tener un riesgo vertical. Imagínate que este conglomerado también tiene la producción de libros, fabrica libros para colegios, ¿no? Ujú. Tienes una relación vertical, porque ahora el colegio, de repente, eh, al margen de las normas educativas, que ahora podemos hacer doble clic, pero el colegio podría decir, oye, tengo incentivos para comprarle de repente los libros o los materiales, digamos computadoras. Imagínense que producen computadoras para no entrar a la regulación educativa, ¿no? Entonces dice, oye, si yo colegio tengo que comprar computadoras y ahora mi dueño, ¿no? El nuevo grupo económico que me va a controlar vende computadoras, compro mejor a mi hermano, ¿no? El que es parte de mi mismo grupo económico. Ese es un riesgo vertical, ¿no? Porque yo voy a tener incentivos para comprar las computadoras a mi grupo económico, a mi nuevo grupo económico, que a un tercero. Entonces, los riesgos van a depender de cómo, ¿no? Cómo se dan los traslapes en la operación. En algunos casos solamente habrán riesgos horizontales, ¿no? Que son dos competidores que se fusionan, que están en el mismo mercado,
No habrá un riesgo horizontal si es que es una universidad con un colegio, claramente porque no compiten entre sí. Y tendrás riesgos verticales, ¿no? Si es que diferentes actores que participan en distintas cadenas de este eslabón, ¿no? En las cadenas de producción, de comercialización, se fusionan, ¿no? Un fabricante con un distribuidor, por ejemplo, ¿no? El mayorista con el minorista, ¿no? O este ejemplo que te doy, imagínate carpetas, ¿no? Si es que yo soy un colegio y ahora me va a comprar un conglomerado de empresas que hace carpetas, entonces es bien evidente que voy a voltear a comprarle a él de repente que a comprarle a un tercero. Entonces, los riesgos van a depender del tipo de operación y también los remedios, la manera de poder neutralizar este riesgo también depende del tipo de operación. Esta es la parte que es lo que suele verse ya más en la fase 2, ¿no? En la fase uno generalmente, y acá un breve resumen, porque no lo hemos visto en el inicio de esta entrevista, ¿no? En la fase uno lo que hace la autoridad es ver, "Oh, mira, esta operación me genera o no me genera preocupaciones, no me genera serias preocupaciones, entonces check, te apruebo. Si es que en realidad la operación es un poquito más compleja, ¿no? Y al día de hoy me parece que hay 6 operaciones que han pasado a fase 2, a menos de fuentes públicas, ¿no? Si es que es un poquito más compleja, no es que la autoridad en fase uno dice no te la apruebo, sino simplemente dice, mira, necesitamos tener más análisis y lo pasa a fase 2. La fase 2 emite un comunicado, ¿no? Para que cualquier interesado, cualquier afectado con esta operación pueda personarse y pueda presentar información relevante. Y en la fase 2 analiza estos riesgos específicos que ha ido filtrando, ¿no? Que ha ido depurando en la fase uno. De repente la fase uno empezó con 10 posibles riesgos y terminó con 4, con 5, con 3, con lo que fuese en la fase 2. Y en la fase 2 ya discute estos problemas, ¿no? Cuando estamos hablando de relaciones horizontales, lo que te dice los lineamientos es que si es que la operación genera una concentración mayor al 20% del mercado, esto es un indicio de que podría generar más investigación. De hecho, el formulario de notificación te dice, tiene una pregunta, la famosa y temida pregunta 14, que es una serie de información de las operaciones de la empresa objetivo y del grupo adquirente, ¿no? Donde te dice, mira, tú me vas a dar todo este detalle de información solamente si, no, si es que estamos en una operación de riesgo horizontal, es decir, de competidores, si pasas el 20%, si la entidad fusionada pasa el 20%. O si es que estamos hablando de una relación vertical, si pasan el 30%. Entonces, en esos casos, es que la autoridad ya hace un doble clic y empieza a analizar, ¿no? Como yo te decía al inicio, por ejemplo, el GUPI, ¿no? Si es que son dos agentes que competían antes en el mercado y hoy en día ya dejan de competir porque van a ser parte del mismo grupo económico, pues se verá cuál era la presión competitiva, por ejemplo, que uno imprimía en el otro y si el hecho de que ahora estén juntos afecta en cierta medida a los consumidores, ¿no? Pero eso es, digamos, en grandes rasgos el análisis que se hace y el tipo de riesgos que pueden hacer. Nuevamente, no estoy haciendo los lineamientos, los que nos están viendo pueden entrar, hay un documento súper interesante de la autoridad, ¿no? Que te habla de los tipos de riesgos unilaterales, etcétera, pero simplificándolo al mundo práctico va a depender del tipo de operación. Si es una operación que genera relaciones horizontales o si es de riesgos verticales. Y una vez identificados los posibles riesgos para la competencia, ¿qué tipo de condiciones o remedios suelen considerarse más adecuados para mitigarlos y de qué factores depende la elección de estas medidas por parte de la autoridad? Del tipo de riesgo, ¿no? Si es que tenemos un riesgo, ¿qué es lo que dice generalmente la autoridad, ¿no? Y eso también nos ha pasado cada vez más en estas negociaciones, podemos llamarlo así, ¿no? O fases 2 que hemos tenido en mi experiencia personal, ¿no? Si es que tu riesgo es un riesgo horizontal, es decir, es un riesgo estructural del mercado porque se está concentrando más, lo más probable es que el remedio sea un remedio estructural, es decir, un remedio de desinversión. Ejemplo, ¿no? Ya he habido varias operaciones que han sido aprobadas, acaba de ser, no acaba, ¿no? Pero hace un año, por ejemplo, se aprobó una operación de compra-venta de estaciones de servicio, ¿no? Donde se dice, oye, hay ciertas, esto es información pública, por supuesto, hay ciertos mercados, hay ciertos distritos donde
veo que existe mucha concentración, ¿no? Las estaciones de servicio que tenía el grupo adquirente, si tú le sumas las estaciones de servicio de la empresa objetivo, ¿no? Va a generar mucha concentración en el mercado. Entonces, si tenemos un problema estructural de que el mercado se convierte en uno muy concentrado, el remedio es el de desconcentrarlo, es decir, una medida de desinversión. ¿Qué es lo que se aprobó en ese caso? Se aprobó la operación sujeto a que se desinvierta ciertas estaciones de servicio en aquellos mercados que se consideraron altamente concentrados, ¿no? Entonces, si tenemos una operación con riesgos horizontales que tienen este problema estructural del mercado, ¿no? Porque vas a generar un mercado muy concentrado, el remedio por excelencia es el de la desinversión. Dicho esto, existen ciertos casos, y estos también son parte de los primeros casos que hemos tenido acá en el Perú, donde se va a un paso medio, ¿no? Antes de llegar a la desinversión, de repente se prueba un remedio mixto, que es el del licenciamiento, por ejemplo, ¿no? Que fue en el caso de Hercil, que fue el primer caso que se aprobó en fase 2, que era este de laboratorios, donde se dijo, por ejemplo, no lo vas a vender, pero lo vas a licenciar por 5 años y por un periodo, y luego se va revisando, ¿no? De repente, de acá a 5 años, ya hay suficiente competencia en el mercado y no es necesario que lo hayas desinvertido. Y en esos casos, si es que ya no es necesario, se dejará sin efecto el remedio. Si es que sigue siendo necesario, de repente por otros 5 años habrá el tema del licenciamiento. ¿Cuál es la complejidad de este remedio, vamos a llamarle mixto, que requiere muchos recursos, ¿no? Porque hay que seguir monitoreándolo. Para la autoridad de competencia, si tenemos una medida de desinversión, por supuesto que hay un periodo de monitoreo, ¿no? Donde vas a, por ejemplo, identificar cuál es el comprador idóneo, si reemplaza a la empresa objetivo, si va a imprimir competencia en el mercado, pero una vez que ya se transfirieron estos bienes, terminó la revisión. En cambio, en estos vamos a llamarle mixtos, ¿no? Que son conductuales, pero con un poco de componente de desinversión, como el caso de Jersil, que les comentaba, sí hay más trabajo de monitoreo, porque de acá a 5 años van a tener que revisar si sigue siendo viable o no, y de acá a otros 5 años también. Entonces, es un remedio más costoso, si queremos, desde un punto de vista administrativo, de monitoreo, no solamente para las partes, sino también para la autoridad. Por otro lado, si tenemos problemas verticales, ¿no? Tenemos riesgos verticales. Yo te decía el ejemplo, oye, si yo soy un colegio y ahora mi comprador, veo que tengo un comprador que hace carpetas, voy a tener todos los incentivos de comprarle las carpetas a mi grupo económico en lugar de un tercero. Ahí pueden entrar a tallar remedios conductuales, ¿no? Y también te pongo otro ejemplo de un caso real también, ¿no? En el mundo eléctrico, hace unos 2 o 3 años, me parece, se aprobó la operación de compra de Enel Distribución, ¿no? Hoy ya ha cambiado el nombre, pero en ese momento era Enel Distribución por Capital Chino, ¿no? Capital Chino que además tenía empresas en el segmento de generación, ¿no? Y en el mundo de electricidad tú tienes 3 segmentos para simplificar esta explicación. Generación, genera energía, como su propio nombre lo dice, transmisión, la transmite, y la distribución, la distribuye. Bien autoexplicativo. ¿Qué pasaba? ¿No? Que las distribuidoras tienen que comprar energía a las generadoras. Y las distribuidoras tienen un gran consumo de energía. Entonces, ¿qué es lo que se analizó en ese caso? Oye, mira, el nuevo comprador de Enel Distribución tiene generadoras. Entonces va a tener todos los incentivos de comprarle la energía a su grupo económico en lugar de comprárselo a otros generadores independientes, ¿no? ¿Cuál fue el remedio que se impuso? Dijo, perfecto. Entonces, ¿cómo solucionamos este problema? Lo solucionamos a través de una licitación. Entonces, ¿cuál fue el remedio conductual que se colocó en ese caso? Si tú en el distribución vas a comprar energía y quieres que participe tu vinculada, entonces vas a tener que hacer una licitación donde tú no sepas cuál fue la oferta de tu vinculada y vas a terminar escogiendo la mejor oferta que te presenten. Entonces, si es que la mejor oferta fue la de tu vinculada, terminarás contratando con tu vinculada. Pero si la mejor oferta fue de un tercero, un competidor de tu vinculada, terminarás contratando con ese competidor de vinculada, ¿no? Entonces, no se necesitó, como no era un problema estructural del mercado, no se necesitó un remedio de desinversión, porque no es el problema de la concentración de mercado, sino que se necesitó un remedio más conductual, ¿no? De conductas para poder corregir el posible riesgo. Entonces, los remedios van a depender de la naturaleza del riesgo de competencia. Generalmente, cuando tenemos problemas horizontales, ¿no? Concentración, el remedio por excelencia va a ser la desinversión, ¿no?
para resumir, con ciertas excepciones, como te decía el caso de Jarcel. A veces puede ser conductual, con un poquito de espíritu de desinversión. Si es que más bien el problema puede ser más conductual, ¿no? Vas a discriminar, por ejemplo, en favor de tu vinculada, los remedios pueden ser más conductuales, como el caso de Enel Distribución, donde no se tuvo que desinvertir, sino que se tuvo que establecer unas reglas de conducta para garantizar la neutralidad en la compra de energía, por ejemplo, en ese caso, ¿no? Y doctor, usted también nos podría comentar tal vez otro caso así de remedios conductuales como para poder entender más. Sí, a ver, los remedios conductuales nuevamente pueden ser bien ad hoc, van a atacar el problema que estás encontrando. Por ejemplo, ¿no? En el tema de telecomunicaciones, Ya. un remedio conductual que se aprobó fue los contratos, ¿no? Otra operación que también tuvimos la suerte de ver fue la de Telefónica. No sé si han visto, todo lo que estoy comentando es público, por si acaso pueden buscarlo en el portal de Indecopi, ¿no? Donde el problema de competencia fue la extensión de los contratos. No voy a ir a los detalles de qué eran los contratos ni qué decía, pero la operación básicamente iba a venir un inversionista neutral, vamos a llamar, que era KKR, es decir, mira, yo voy a fusionar la red de Banxiaco, si mal no recuerdo que era de Telefónica, y la red de Entel. No, las voy a fusionar para hacer una gran red neutral. Yo, KKR, soy neutral, yo no soy un operador, yo no soy un competidor, yo no participo en este mercado y mi rol acá es administrar esta red, ¿no? Como parte de esa operación, la estructura contractual generaba una serie de non-competes, non-solicitation, una serie de cláusulas entre las partes, ¿no? Oye, ok, vamos a hacer este negocio, pero tengo que tener clientes ancla, no vamos a competir en estos espacios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eran cláusulas que regulaban, digamos, el gobierno de esta nueva entidad. ¿Qué es lo que observó justamente la autoridad para ir a fase 2? La extensión de esas cláusulas. Dijo, oye, mira, tú no compites muy amplio, sea de repente en el marco geográfico, en el marco temporal. ¿Y cuáles fueron los remedios? Fueron conductuales. Cambia las cláusulas de tu contrato. Si el problema acá es que tu contrato puede ser un non-compete muy comprensivo, un plazo muy amplio, pueden ser muchas provincias, yo qué sé, entonces la solución puede ser que cambies esas cláusulas contractuales, esas condiciones entre las partes para reducirlo de manera que no sea dañino para la competencia. Entonces, ese es otro ejemplo real de casos que hemos visto acá en el Perú, donde un problema conductual se solucionó con un remedio conductual. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Sumaeta. Ha sido realmente enriquecedor conocer cómo se desarrolla, ¿no? También en la práctica el análisis de las operaciones de concentración empresarial y comprender los distintos factores que la autoridad debe evaluar para preservar la competencia en los mercados. Asimismo, hemos podido reflexionar sobre el papel que cumplen las eficiencias económicas dentro del régimen peruano del control de concentraciones, así como la importancia que tiene la identificación de riesgos para la competencia y los mecanismos destinados a mitigarlos. Sin duda, las futuras decisiones del Indecopi continuarán contribuyendo al desarrollo de criterios cada vez más predecibles para la evaluación de estas operaciones. A toda nuestra audiencia, les agradecemos por acompañarnos en este nuevo episodio de Sintonía Mercantil. No olviden seguir las plataformas del equipo de Derecho Mercantil para mantenerse al tacto de nuestras posibles próximas entrevistas, publicaciones y espacios de discusión académica. Nos vemos pronto en un próximo episodio. Muchas gracias. Hasta luego.